Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asintomático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a lactosa, orgulloso consumidor de mamitas catalíticas y de cazaletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Número 140-139 en Canarias. Seguimos analizando ya finalmente, último vídeo de la serie, del mito de Sísifo de Albert Camus. Ya habíamos hablado de lo que entiende Camus por el hombre absurdo, un hombre que lejos de rebelarse contra su destino fatídico, lo que hace es sencillamente y de manera resiliente intentar luchar hasta el final con sus propias tribulaciones, su propia limitación física, sin capitular, sin sentir la necesidad de buscar una explicación a un mundo que no le es dado conocer en este mundo orgánico. Es decir, no se cuestiona que exista el más allá, la vida después de la muerte o el concepto divino. No se cuestiona eso, el hombre absurdo. El hombre absurdo sencillamente entiende que está en un hábitat en el cual todas esas cuestiones... El hombre absurdo está en un hábitat en el cual todas esas cuestiones no le competen, ya que sencillamente está limitado por sus 5 sentidos en un mundo puramente sensorial, físico y orgánico. ¿Significa esto que debe abandonar toda noción de ética, de moral, intelectual? No, en absoluto, en absoluto. El hombre absurdo puede ser el más idealista, por puro capricho, pero nunca basará ni condicionará su voluntad de vivir en una recompensa ultraterrena, ese, de alguna manera, chantaje, soborno, impuesto a los seres humanos. Si no te portas bien, irás al infierno; si te portas muy bien, ganarás el paraíso. Bien, sin negar el infierno ni el paraíso, el hombre absurdo sencillamente no se deja comprar ni vender por ninguna promesa que ningún ser humano que la declama en esta tierra puede prometer. Por lo tanto, el ser absurdo no diría ni tan siquiera que es nihilista, incrédulo o materialista. No, sencillamente es pragmático y fatídico. Sencillamente pretende poder justificar el sentido de su vida sin ningún tipo de recompensa ultraterrena o ningún tipo de ética que no pueda verificar con sus propios sentidos. Eso no lo hace un ateo o un agnóstico, lo hace sencillamente un fatalista. El hombre absurdo es un fatalista, es un punk. Albert Camus era un punk, y sin embargo este libro, Camus, el mito de Sísifo, cuando se explica continuamente cómo el hombre absurdo ha aprendido a sobrevivir sin esperar nada de la vida, uno pensaría que es un libro negativo, pesimista, tremendo, suicida. Nada más lejos, todo lo contrario. Es un libro que precisamente pretende despertar en el ser humano y en su precariedad la voluntad de vivir sin ningún tipo de promesa no verificable, es decir, realmente apreciar la vida por lo que vale, sin necesidad de, negando su propia maravilla, su propia belleza en el presente, delegar sus inquietudes a una supuesta recompensa ultraterrena. Esto, de alguna manera, es una falta de respeto para la belleza de la creación, ya que si por algún motivo estamos aquí de rebote, viviendo a través de nuestros sentidos esta realidad existencial, material y orgánica que tiene un peso tremendo de dolor y de sufrimiento, sería, vuelvo a repetir, una falta de respeto no apreciar todo aquello que tiene de no sufrimiento y de no dolor, porque la vida también tiene cosas muy hermosas, un amanecer o el beso de una persona amada. Bien, eso básicamente es el hombre absurdo de Camus, y ayer vimos cómo dividía metafóricamente diferentes aspectos sociales y los asociaba a la filosofía del hombre absurdo. Hablamos ayer del donjuanismo, ese concepto de la seducción. Era un capítulo tan interesante que incluso hice un vídeo aparte, que les dejaré aquí el enlace si les interesa. Hoy empezaremos con la comedia como metáfora también del hombre absurdo, los conquistadores como metáfora de los hombres absurdos, la creación estéril, filosofía y novela, como metáfora del hombre absurdo, y acabaremos con una pequeña pincelada sobre el mito de Sísifo propiamente dicho, que es el que da título a este libro, y algunos aspectos absurdos de la filosofía de Kafka que, como Camus
concluirá, no es realmente absurda, porque, y en este aspecto, y con este aspecto les hago spoiler, cerraremos este vídeo, todos los filósofos supuestamente e inicialmente absurdos, basados en el pensamiento humillado, que se solía decir, que básicamente es un sinónimo del nihilismo y del existencialismo, acaban capitulando y de alguna manera acaban encontrándole un sentido efectivamente a esa inmensidad de lo divino, cosa que irrita particularmente a Camus, joven todavía cuando escribía todo esto, reivindicando que él es el único que continúa hasta el final, manteniéndose en su filosofía punk del hombre absurdo sin necesidad de capitular y abandonarse y desintegrarse a la magnificencia de lo divino, ya que todos estos autores que él admiraba, Kierkegaard, Dostoyevsky, Kafka incluso, acabaron relajando sus posiciones en esa inmensidad divina. Hay un libro que leí hace poco, no recuerdo el autor, se llamaba 10 ateos se cambian de autobús. Era un libro que hablaba de muchos autores que habían estado a lo largo de su vida cuestionando mucho la naturaleza divina del ser humano y la inmensidad de Dios, y que en un momento determinado capitularon y después de muchas tribulaciones absolutamente nihilistas, existencialistas y dolorosas, llegaron a la conclusión de que efectivamente rendirse a esa divinidad era lo más parecido no ya a una solución filosófica, sino a una aproximación hacia todas las conclusiones que ese absurdo les había movido a elucubrar. Bien, Camus, último mohicano, termina el libro diciendo: me habéis fallado de alguna manera, entre comillas. No dice eso, pero sí se siente un poco solo diciendo: seguiré manteniendo como el último de los mohicanos la posición del hombre absurdo sin necesidad de desintegrar mi propia individualidad a un sentimiento divino de la trascendencia de la cual todos formamos parte, más allá de nuestra propia identidad individual. Por eso les digo que Camus era un punk. Bien, la comedia, el actor es un ejemplo del absurdo, ya que su profesión le lleva directamente a adoptar diferentes personalidades y con ellas puede precisamente comprobar, con esa facilidad que tiene para cambiar de personalidad, de personaje a personaje, que la propia identidad y el propio personaje no es más que un rol totalmente absurdo. Dice: esa verdad tan fecunda de que no hay frontera entre lo que un hombre quiere ser y lo que es, lo que demuestra siempre ocupado en representar mejor, es hasta qué punto el parecer hace al ser. Pues su arte es eso, fingir absolutamente, meterse lo más posible en vidas que no son las suyas. ¿Acaso no es eso, señoras con señores, el rol que nos es predestinado como seres sociales? Fontaneros, físicos cuánticos, profesores de filosofía, dentistas, veterinarios, barrenderos. ¿Acaso no son nuestras propias competencias sociales las que de alguna manera acaban definiéndonos? Como decíamos ayer, nosotros no solamente somos nosotros en nuestra identidad, sino también nuestras circunstancias. Nosotros no nos definimos solamente por aquello que pensamos que somos, sino por aquello que a priori no somos. Nos definimos más por el contraste de lo que no somos que por lo que realmente creemos ser. Bien, el actor en este sentido es un privilegiado porque, cambiando de máscara continuamente, puede comprobar psicológicamente en primera persona cuán absurda es la propia identidad y el propio ego de los seres humanos. El amor alza el tono y la propia movilidad se vuelve espectacular. La mitad de una vida de hombre se pasa sobreentendiendo, volviendo la cabeza y callándose. Callamos porque estamos sometidos al rol que nos ha sido impuesto socialmente y no debemos destacar ni debemos convertirnos en personajes polémicos, so pena de ser absolutamente condenados al ostracismo de esa gran obra de teatro que estamos interpretando desde nuestros personajes. No hay menos de 4 locos, uno por oficio, otro por voluntad y los 2 últimos por tormento. Los locos somos pocos, por oficio, por voluntad y por tormento. ¿Qué clase de loco es usted si es un loco?
Muy probablemente usted no lo sea, muy probablemente esté interpretando su rol de manera totalmente resiliente, su rol de padre, su rol de profesor, de profesional, su rol de creyente, su rol de contribuyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la contradicción absurda misma, este individuo que quiere conseguirlo todo y vivirlo todo, vano intento, terquedad sin alcance. Bien, todos aquellos que ven películas y ven cine y ven teatro encuentran el placer principalmente en poder abandonarse a personalidades que no les son propias. Aquel que se distrae viendo la película de un superhéroe se abandona en la enorme personalidad y potencia de ese personaje que representa a un superhéroe que tiene unos poderes que ese señor vulgar y rutinario, funcionario de la Caixa, que se abandona 2 horas a ver esa película, no tiene. El placer de poder de alguna manera identificarse con identidades de las cuales jamás formaremos parte, conllevan, para empezar, un desprecio hacia nuestra propia identidad. ¿Cómo me gustaría ser ese tío, ese James Bond que se folla a todas las Mataharis, que pega tiros a los malos y que acaba siempre triunfando? O ese Superman que vuela con la capa, musculoso. Sin embargo, soy un señor flatulento y calvo, que se levanta a las 5 de la mañana para ocupar su puesto de trabajo en una sucursal de la Caixa de Tarragona. Bien, ese desprecio que sentimos ya por nuestra propia identidad es el suicidio lógico del que hablaba Dostoyevsky, es la muerte en vida. Señoras con señores, formamos parte de una sociedad que nos denigra al punto de hacernos pensar que como seres humanos individuales y pensantes, con nuestra propia personalidad, no valemos una mierda. Solo valemos en representación de lo que significamos para una sociedad más o menos lucrativa. Solo valemos en base a el valor que tenemos como piezas de esa sociedad productiva. Solo valemos en base a aquello que aparentamos en esa sociedad o que poseemos en esa sociedad. ¿No es eso estar muerto en vida, señoras con señores? Sí, eso es lo más parecido a la muerte en vida, y a eso es a lo que hemos sido abocados desde que nacimos. Y por ello, entidades parasitarias como el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, que es la nomenclatura que ahora mismo se arroga, la implementación de esa dictadura tecnodigital y ecofascista que se nos está imponiendo, por ello, bien sapiente de nuestro complejo de inferioridad, es capaz de someternos al miedo y al terror con argumentos de lo más absurdos y peregrinos, y cada vez esos argumentos son más absurdos y peregrinos porque ellos cuentan con esa absoluta falta de integridad moral y de autoestima que el ser humano contemporáneo, de la que el ser humano contemporáneo adolece. Pero es la contradicción absurda misma, este individuo que quiere conseguirlo todo y vivirlo todo, sí, nosotros, que delegamos en nuestro ocio y olvidamos, sobre todo para olvidar quiénes somos. Dichoso, dice Hamlet, el que armoniza pasión y buen sentido, y no es flauta al servicio de fortuna, por sonar como le plazca. Dichoso aquel que no es una rata que siga al flautista de Hamelín y se tira por el barranco, reconociendo una autoridad en esa flauta, que en realidad no tiene ninguna potestad. Lo que importa, dice Nietzsche, no es la vida eterna, sino la vivacidad eterna. Lo que importa no es quién es usted y cuánto posee, o incluso cuán longevo llegará a ser majándose a medicamentos o a cirugías, sino cuán se siente usted a gusto en su pellejo, cuán es usted capaz de mirarse al espejo sin avergonzarse de usted mismo, cuán es capaz de soportar este absurdo sin caer en desesperación y entendiendo que el propio absurdo ya es, según como lo enfoque, un motivo para seguir levantándose por las mañanas. Esa es la filosofía del hombre absurdo, nada más positivo. La conquista. Camus también nos habla de la conquista, el absurdo de los conquistadores, aquellos que se medían con la captación de nuevos territorios. Sabedor de que no hay causas victoriosas, dice Camus, me gustan las causas perdidas. Estas exigen un alma entera, tanto en su derrota como en sus victorias pasajeras, porque la victoria
no existe. Señoras con señores, la victoria es una quimera. No puede existir victoria en un mundo orgánico al cual estamos todos sometidos y que nos lleva indefectiblemente a la vejez, la enfermedad y la muerte. No existe victoria en un mundo orgánico en términos de poder sobrevivir en base a una identidad que nos hemos hecho de nosotros mismos, nuestra propia identidad física. Podemos ser jóvenes y guapos, esa identidad está condenada al fracaso porque seremos viejos y feos. Sin embargo, esa causa perdida, es decir, contemplar ese fracaso y vivirlo con dignidad e incluso con heroicidad, lo que yo llamo la épica de la rutina, lo que don Juan también llamaba un precio que hay que pagar por llevar una vida disoluta, porque él sabía que envejecería, dejaría de ser atractivo para las mujeres, sería condenado al ostracismo y a la crítica moral, ridiculizado en su fracaso existencial y físico y estético. Sabiendo todo eso, asumía ese precio. Por lo tanto, ya lo tenía pagado. Conciencia y anticipación es la base del hombre absurdo. Y eso es la base de la causa perdida. La causa perdida es bastante más íntegra y realista que la victoria. Porque la victoria es un espejismo. La causa perdida es un axioma real. Orgánicamente, físicamente. Siempre estamos hablando en términos físicos y orgánicos, de una existencia física y orgánica. No estamos dirimiendo sobre ultratumbas y vidas divinas más allá de este periplo existencial. Llega siempre un momento en el que hay que elegir entre la contemplación y la acción. Eso se llama hacerse hombre. Esos desgarramientos son espantosos, pero para un corazón orgulloso no hay término medio. ¿Están Dios o el templo, la cruz o la espada? Este mundo tiene un sentido más elevado que sobrepasa sus agitaciones, o nada es cierto, salvo esas agitaciones. Hay que vivir con el tiempo y morir con él, o hurtarse a él para una vida más grande. Sé que se puede transigir y que es posible vivir en el siglo y creer en lo eterno. Eso se llama aceptar. Pero ese término me repugna y quiero todo o nada. Si elijo la acción, no creáis que la contemplación es para mí una tierra desconocida. Mas no puede dármelo todo, y privado de lo eterno quiero aliarme con el tiempo. El tiempo, con una estructura falaz, es el aliado del hombre absurdo, que vive en una realidad absolutamente inconsistente, que es aquella que estamos atravesando en esta cuerda existencial. No quiero que entren en mi cuenta la nostalgia ni la amargura, lo único que quiero es ver claro, quiero ver claro. Quiero respuestas, pero no respuestas a una realidad, respuestas a mis sentimientos. Quiero sentirme en paz con mis propios sentidos. Os lo digo, mañana os movilizarán. Para vosotros y para mí eso es una liberación. El individuo nada puede y no obstante lo puede todo. El individuo nada puede y no obstante es el único que lo puede todo, porque todo existe a través de la percepción individual. Con esta maravillosa disponibilidad comprenderéis que yo lo ensalce y lo aplaste a la vez al individuo. El mundo lo tritura y yo lo libero al individuo, la épica de la rutina. Yo le proporciono todos sus derechos. Señoras y señores, seguimos en el siguiente vídeo con la creación absurda. Señoras con señores, niños con niñas, sucubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo. No sé si esto está tirando porque ya está Facebook amonestándome con instrucciones raras, pero yo por si acaso lo intentaré y si hablo al vacío, pues no será la primera vez. Será perfectamente ilustrativo del hombre absurdo de Camus, que es de lo que estamos hablando. Carecer de esperanza no equivale a desesperar. Las llamas de la tierra valen tanto como los perfumes celestes. Ni yo ni nadie podemos juzgarlos aquí. No tratan de ser mejores, intentan ser consecuentes. Aquí una vez más Camus dice que no tener esperanza no significa dejar de querer vivir o no encontrarle sentido a la vida, ni mucho menos. Es sencillamente
no fiarse la larga, como decía Don Juan, es sencillamente no esperar de tu propia realidad orgánica nada que no estés llamado a comprender. Es pragmatismo puro y duro, fatalismo llevado al extremo en el sentido correcto de la palabra fatalista. A ustedes les puede parecer que fatalismo significa pesimismo. Nada más lejos. El fatalismo sencillamente es una posición que nos lleva a no esperar nada, que no tengamos ninguna obviedad como para entender o prever que tengamos que esperar. Y si luego llega, pues mejor que mejor. Y si luego no llega, pues nos ahorramos ese dolor que crea la frustración, la expectativa truncada, etcétera, etcétera, que básicamente es la base del sufrimiento humano, junto con el miedo a la soledad. Miedo a la soledad y expectativa falaz. Básicamente yo diría que son los dos aspectos que conducen al ser humano a su miseria. No se merece en modo alguno un privilegio en la tierra y en el cielo cuando se ha llevado hasta la perfección la querida y pequeña mansedumbre de carnero. No por ello se deja de seguir siendo, en el mejor de los casos, un querido carnerito ridículo con cuernos y nada más. Aquí Camus está hablando del grosso, el cuerpo gordo de la sociedad, que se queja, pretende buscar una justicia divina, pretende declamar a los cielos que se merece más, pero sin embargo no hace absolutamente nada por cambiar su propia realidad. Estos últimos 4 años tenemos un buen ejemplo. Al principio, todos aquellos que denunciábamos el fraude sanitario éramos considerados peor que criminales, peor que asesinos, gente insensible, medievalista y oscurantista que era capaz de sacrificar a sus niñitos y a sus abuelitos por el egoísmo de no querer pincharse sustancias tóxicas experimentales no prescritas médicamente. Bien, esa realidad ha cambiado. Ha cambiado y ahora nadie nos acusaría de algo que ya a nivel oficial ha sido revelado, y eso que todavía estamos viendo la punta del iceberg. Sin embargo, la mayor parte de la gente que optó por obedecer a unas instituciones absolutamente fraudulentas y criminales y ningunear e incluso estigmatizar y difamar a sus propios seres queridos, los que no pasaron por el aro, siguen guardando un cierto silencio, porque el miedo a desentonar socialmente continúa haciéndoles mella. Esos son los carneros que no se merecen una realidad ni una existencia más digna de los que habla Camus. Y desgraciadamente, hoy por hoy, son aproximadamente un 80%, bajando, eso sí, gracias, modestamente, a muchos de los que llevamos 4 años criando canas para intentar hacer entender y hacer llegar información a la cual estos carneros no tienen acceso a través de sus medios de comunicación amigos. Belén Esteban, Risto Mejide, etcétera, etcétera. La creación absurda, la creación como tal es absurda, ya que de base todo es absurdo, todo es efímero, con lo cual, a efectos epistemológicos, todo es absurdo si entendemos por inútil todo aquello que no sea eterno, eterno. Y cuando hablamos de eternidad nos acercamos al concepto de divinidad. El arte, y nada más que el arte, dice Nietzsche, es lo que tenemos para no morir de la verdad. Es decir, el arte como una vía de escapatoria, pero que no es más real que en cualquier nimiedad rutinaria. La Mona Lisa, a efectos prácticos, no es más divina que el ñordo que usted plante a las 7 de la mañana después de beberse su café del desayuno. A efectos, digamos, prácticos, materiales y empíricos, una cosa no tiene por qué valer más que la otra. Sin embargo, el ñordo sí le genera una cierta liberación intestinal que afecta de manera positiva a su estado de ánimo. La Mona Lisa, si es usted particularmente sensible a formas, estéticas, colores y representaciones metafóricas, puede llevarle, repito, si es usted sensible, a un estado de gracia que le haga amar la vida. El ñordo también, ¿eh? Hay gente que después de cagar lanza una mirada a la taza para ver lo grande que es y cuál es la consistencia. Porque, señoras con señores, la apreciación estética del ser humano no tiene límites y de gustibus non disputandum est. Crear es vivir
2 veces. Siempre acabamos por tener el rostro de nuestras verdades. La existencia entera para un hombre apartado de lo eterno no es sino una imitación desmesurada bajo la máscara de lo aburrido y de lo absurdo. La creación es el gran mimo. Nuestro pequeño terroncito de azúcar, esa poesía que componemos cuando nos sentimos en sintonía con la naturaleza, o esa mirada llena de dulzura y admiración que podemos lanzar a esa mujer que nos enamora, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres ante todo saben, y luego todo su esfuerzo estará en recorrer, agrandar y enriquecer la isla sin futuro que acaban de abordar. Pero ante todo es necesario saber, porque el descubrimiento absurdo coincide con un momento de detención en el que se elaboran y legitiman las pasiones futuras. Hasta los hombres sin evangelio tienen su monte de los olivos, y tampoco en el suyo hay que dormirse. Para el hombre absurdo no se trata de explicar y resolver, sino de sentir y de escribir. Todo comienza con la indiferencia clarividente. Todo analizado de manera pragmática y sin esperar y sin proyectar expectativas. Para cierta forma de arte y de filosofía que aquí consideramos secundaria, la idea de un arte separado de su creador no solo está pasada de moda, sino que es falsa. Es imposible. No puede existir ninguna forma artística separada e individual de su creador. Esto les explica directamente por qué, por ejemplo, la inteligencia artificial y esas cutrísimas aplicaciones en las cuales usted da 4 instrucciones y le aparece generada digitalmente una imagen, es la antítesis del arte y no tiene nada que ver con el arte, porque el arte está intrínsecamente ligado como el feto al nacer por el cordón umbilical a su madre con el creador. Con lo cual, por eso de base siempre digo que la inteligencia artificial es un fracaso de base, es una caricatura fracasada de base, es un intento más, un sucedáneo absolutamente grotesco y peregrino y patillero, diablesco, típico del satanismo de salón, de la logia de los diablos cojuelos, para poder de alguna manera denigrar o intentar sustituir la creatividad, que es gran parte de todo aquello que hay de divino en el ser humano. Pero, por lo que les acabo de leer, como dice Camus, está fracasado de base, puesto que la idea de un arte separado de su creador no solo está pasada de moda, es falsa. Y todo aquello generado por ordenador, en su supuesta inteligencia artificial, jamás tendrá ningún nexo divino con un creador que genera de manera anímica esas imágenes o esas representaciones. No tienen ustedes más que ver la frialdad incluso cromática, por más que la mejoren, de toda esa basurilla que está ahora mismo intoxicando las redes sociales. Pronto caerá en el olvido y en el absurdo, a menos que antes consigan que caiga en el olvido el propio ser humano. Y a eso van, a la eliminación del ser humano a través del exterminio de su propia naturaleza divina. Crear o no crear en realidad no cambia nada. El creador absurdo no se apega a su obra, podría renunciar a ella. A veces renuncia, de hecho. A mí, por ejemplo, siempre me dicen, pero ¿cómo no guardas los originales? Podrías venderlos, podrías exhibirlos. No guardo los originales porque una vez que yo he excretado una expresión, no tengo ningún interés en preservarla. Como usted, cuando después de su segundo café planta el pino en su lavabo, tira de la cadena, no coge el ñordo y lo mete en un marco y lo preserva para el resto de sus días, para poder contemplarlo orgullosamente cada día. Este es el ñordo del 14 de noviembre, este es el del 15, el del 16, el del 17. Señoras y señores, el arte en su esencia más silvestre es efímero en ese sentido. El fetichismo que ha rodeado al arte, a la creatividad como estrategia de supervivencia, y el dinero y la instrumentalización que se ha generado de dicho fetichismo es uno de los motivos por los cuales hoy en día el arte está agonizando. Y hay figuras parasitarias, como por ejemplo la del críptico, que ha contribuido a exterminar, a desecar y a llevar a su proceso de putrefacción a el acto divino de la creación y de la creatividad, básicamente. Pero esta es una idea mía personal, no tienen por qué estar ustedes de acuerdo, ¿eh?
La obra absurda ilustra la renuncia del pensamiento a sus prestigios y su resignación a no ser sino inteligencia, que pone en marcha las apariencias y cubre con imágenes lo que carece de razón. Si el mundo fuese claro, no existiría el arte. Efectivamente, el arte es producto de nuestra limitación, de nuestra ansiedad, de nuestro vacío existencial. Necesitamos de alguna manera generar sobre lo generado una proyección de nuestras inquietudes. Eso básicamente es el arte. Pensar es ante todo querer crear un mundo o limitar el propio, lo cual viene a ser lo mismo. La fecundidad y la grandeza de un género se miden a menudo por sus desechos. El gran número de malas novelas no debe hacer olvidar la grandeza de las mejores. Estas justamente llevan su universo consigo. Al absurdo de la creación, señoras con señores, el absurdo de la creación. Camus habla del personaje Kirillov, es un personaje de la obra Los endemoniados de Dostoyevsky, para hablar precisamente del hombre absurdo y del suicidio lógico. El suicidio lógico es un concepto acuñado por Dostoyevsky. Dice: convencido de que la existencia humana es un perfecto absurdo para quien no tiene fe en la inmortalidad, el desesperado llega a las siguientes conclusiones. En mi calidad indiscutible de demandante y demandado, de juez y acusado, condeno a esa naturaleza que con tan impudente descaro me ha hecho nacer para sufrir. La condeno a ser aniquilada conmigo. Esto dice Kirillov, que es un personaje suicida. Suicidándose, se venga de la propia naturaleza y suicidándose reconoce también que es Dios y que, por lo tanto, se ahorra esa existencia llena de sufrimiento como ser divino. Dice: si Dios no existe, yo soy Dios. Si Dios no existe, yo debo ser Dios, porque yo existo. He buscado durante 3 años, dice Kirillov, el atributo de mi divinidad. Es la independencia. La independencia, que es precisamente lo que entidades parasitarias, logias como el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, a la cual están sometidas sus soberanías nacionales, pretenden exterminar. La independencia y el libre albedrío del ser humano. ¿Entienden ustedes cuál es el golpe de estado espiritual al cual nos estamos viendo sometidos? Dice Dostoyevsky: si la fe en la inmortalidad es tan necesaria para el ser humano que sin ella acaba por matarse, es porque se trata del estado normal de la humanidad. Siendo así, la inmortalidad del alma humana existe sin ninguna duda. Por ello, estos autores, en los últimos años de su vida, pegaron el viraje hacia la fe. Dicen unos niños al final de la novela de los hermanos Karamazov: Karamazov, ¿es cierto lo que nos dice la religión, que resucitaremos de entre los muertos, que podremos vernos de nuevo en el más allá? Y Alyosha responde: sí, nos encontraremos de nuevo. Nos contaremos alegremente cuánto ha sucedido. Dostoyevsky, noto ateo en sus primeros tiempos, acaba rompiendo una lanza por el concepto divino de eternidad. Todos nos volveremos a ver. Nosotros somos los muertos y esto es un cementerio. Lo que nos espera después es realmente la vida, o lo que ya vivimos antes de llegar aquí. Pónganlo ustedes como quieran. Las convicciones no impiden la incredulidad. No hay más comentarios. La creación sin mañana, crear sin ninguna pretensión, trabajar y crear para nada, modelar el barro, saber que la propia creación carece de futuro, ver esa obra destruida en un día, siendo consciente de que en el fondo eso no tiene más importancia que construir para los siglos, es la sabiduría difícil que autoriza el pensamiento absurdo. Desarrollar al mismo tiempo ambas tareas, negar por un lado y ensalzar por el otro, es el camino que se abre ante el Creador absoluto. Debe dar al vacío sus colores, porque el vacío no es fuente de desesperación, sino la antesala del lleno, básicamente. Y si así no fuera, no impediría seguir viviendo la vida en sus atributos. Esa es la filosofía del hombre absurdo.
Situadas en su conjunto, recuperan su ordenación las cosas, reciben pues su sentido definitivo de la muerte, aceptan lo más claro de su luz, de la vida misma de su autor. En ese momento la serie de sus obras no es sino una colección de fracasos, pero si esos fracasos conservan todos la misma resonancia, el creador ha sabido repetir la imagen de su propia condición, hacer que resuene el secreto estéril que posee. Esto es lo que diferencia a un gran creador de un creador mediocre. A un gran creador usted lo va a reconocer por sus obras, porque tienen un lenguaje único, indefectible, intransferible. Es inconfundible. Es también el perturbador testimonio de la única dignidad del hombre, la rebelión tenaz contra su condición, la perseverancia en un esfuerzo considerado estéril. Todo eso para nada. Para repetir y atascarse. ¿Mas acaso la gran obra de arte tiene menos importancia en sí que en la prueba que exige de un hombre y la ocasión que le brinda de superar sus fantasmas y acercarse un poco más a su realidad desnuda? Una vez más, no se trata de la meta, sino del camino que se recorre para alcanzarla. La meta es puramente anecdótica. El camino es la firma y el signo de identidad de su propia individualidad, cómo usted se conduce a través de la vida. Las ideas son lo contrario del pensamiento. El pensamiento es una cristalización, un enquistamiento de la idea. Al revés, la idea es la cristalización, el enquistamiento del pensamiento. Una vez que usted decide acotar a través de una representación física e incluso verbal, ortográfica, un concepto, usted lo acota, y acotándolo de alguna manera lo arterioscleriza, lo mata, lo asesina. El mundo de las ideas jamás va a poder ser fielmente representado de manera material. Esto es como cuando yo dibujo, cuando hago el boceto a lápiz, tiene una vida que muere y desaparece cuando entinto el dibujo. Evidentemente, entintando el dibujo, la naturaleza estética de la obra es mucho más limpia, pulcra, pulida, fácil de entender, entra por los ojos de manera rápida, pero está de alguna manera arteriosclerotizada, muerta. En sus trazos absolutamente aleatorios a lápiz, más confusos, más vagos, más difusos, estaba su alma, estaba su vida, y el dibujo era bastante más expresivo, antes de acotarlo con la tinta y el entintado. La diversidad es el lugar del arte. El único pensamiento que libera el espíritu es el que lo deja solo, seguro de sus límites y de su próximo fin. Ninguna doctrina lo solicita. El último esfuerzo para estos espíritus emparentados, creadores, conquistadores, don Juanes, consiste en saber liberarse también de sus empresas. Llegar a admitir que la obra, sea conquista, amor o creación, puede no ser, y consumar así la inutilidad profunda de toda vida individual. Eso les da más facilidad para realizar esa obra, al igual que percibir la absurdidad de la vida los autorizaba a hundirse en ella con todos los excesos. Señoras con señores, así es el mito de Sísifo, Albert Camus. Albert Camus, las verdades aplastantes desaparecen al ser reconocidas. Dice el Edipo de Sófocles: pese a tantas pruebas, mi avanzada edad y la grandeza de mi alma me llevan a juzgar que todo está bien. Sísifo, condenado a arrastrar una roca hasta la cumbre y viéndola rodar una vez más a la base y teniendo que retroceder para volver a empezar su tarea, condenado eternamente a esta inútil tarea, valga la redundancia, esta gasto de energía desesperante y exasperante, acaba reconociéndose feliz en esa maldición, porque acaba reconociendo que ese tránsito absurdo, en su absurdidad, es lo que promete el resto del sentido que pueda rodearlo. Como les decía antes, usted se define no tanto por lo que es, sino por lo que no es y le rodea. Por lo tanto, el drama y el absurdo, de alguna manera, es digno de celebración y no de tragedia, ya que, como el polo negativo prevé el positivo, celebrar el absurdo y aceptarlo tal y como es en este periplo existencial orgánico al que estamos condenados es de alguna manera aceptar
alegremente el negativo de la fotografía, todo aquello que hipotéticamente será la inmensidad no absurda, pero, ojito, porque tampoco se vive de esta manera el absurdo. No vivimos el absurdo para esperar un día encontrar un significado a nuestra vida. Eso sería como esperar el concepto divino, de ultraterreno y paradisíaco, no. La alegría del absurdo no tiene pretensiones, no tiene proyecciones. Es dar sin recibir, básicamente, que es una doctrina muy cristiana, si a ustedes les gusta verlo de esa manera. Expulsa de este mundo a un Dios que había entrado en él con la insatisfacción y el gusto de los dolores inútiles, hace del destino un asunto humano que deberá arreglarse entre los hombres, porque esta es una realidad humana, no divina. Y a pesar de que nosotros albergamos el germen de la divinidad, somos hombres. Y cometemos los errores de los hombres a través de nuestros 5 sentidos orgánicos, y no estamos llamados a más en esta existencia, señoras con señores. Vuelvo a repetir, esto no lo digo para eximirles de sus responsabilidades éticas, morales e intelectuales. Todo el gozo silencioso de Sísifo está en eso. Su destino le pertenece, su roca es su casa. De la misma manera el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, manda callar a todos los ídolos, no los necesita. No necesita gurús, el hombre absurdo. En el universo que de pronto ha recobrado su silencio, se alzan las 1000 vocecitas maravilladas de la tierra. Llamadas inconscientes y secretas, invitaciones de todos los rostros, son el reverso necesario y el precio de la victoria. No hay sol sin sombra, y es menester conocer la noche oscura del alma, San Juan de la Cruz. El hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo no cesará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o al menos no hay sino uno, que juzga fatal y despreciable. En lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en el que el hombre se vuelve sobre su vida, Sísifo regresa hacia su roca, y hay que imaginarse a Sísifo no como un condenado, sino como un hombre feliz. La esperanza y lo absurdo, señoras con señores. Un símbolo supera siempre a quien lo usa y le hace decir en realidad más que lo que él tiene conciencia de expresar. A este respecto, el método más seguro de captarlo consiste en no provocarlo, en empezar la obra sin ideas preconcebidas y en no buscar sus corrientes secretas. Yo siempre lo he dicho. Un trabajo programado, si tiene usted la capacidad de conectar con el absurdo, jamás superará a un trabajo improvisado. Yo creo en la improvisación, a pesar de que pueda ser un fiasco. Creo en la improvisación, porque cuando usted acierta con la improvisación, crea realmente cosas memorables e inolvidables. La planificación es como el entintado del dibujo del que les hablaba antes. Mata la espontaneidad del boceto. Así me ha ido en la vida, supongo, como hombre absurdo, por una paradoja singular, aunque evidente. Cuanto más extraordinarias sean las aventuras del personaje, más perceptible resultará la naturalidad del relato. Es proporcional a la distancia que cabe apreciar entre la rareza de una vida de hombre y la simplicidad con que ese hombre la acepta. O en otras palabras rápidas, la realidad supera la ficción. Siempre. Hay en la condición humana, y este es un tópico de todas las literaturas, una absurdidad fundamental, al mismo tiempo que una implacable grandeza. Ambas coinciden como es natural, ambas están representadas, repitámoslo, en el ridículo divorcio que separa nuestras intemperancias del alma y los goces perecederos del cuerpo, en la rebelión que sacude al hombre y le hace decir, eso no es posible. Está ya la certeza desesperada de que eso es posible. Todo es posible. El horror y la belleza, como decía también Rilke. El corazón humano tiene una enojosa tendencia a llamar destino solamente a lo que lo aplasta. Pero también la felicidad, a su manera, carece de razón, pues es inevitable. El hombre moderno, no obstante, se atribuye su mérito cuando no la desconoce. Es decir, todo lo que nos viene de bueno es porque nos lo hemos currado. Todo lo que nos viene de malo es fatídico. Tal es el reduccionismo victimista del hombre moderno a la hora de juzgar su vida, y por eso es tan desgraciado. El hombre absurdo no juzga su devenir, lo acepta tal y como viene. No tiene por qué tener ningún sentido.
Pero en él se advierte perceptiblemente cuán ligado está el efecto absurdo a un exceso de lógica. Efectivamente, cuanto usted más piensa algo, más pierde su sentido, más desnaturaliza el concepto de la idea. Cuanto más vueltas le da a algo, menos acaba por entenderlo. Pero el remedio propuesto no cura. Se limita a devolver la enfermedad a la vida normal, ayuda a aceptarla, en cierto sentido, hace incluso que se la quiera. Muchas veces, pensando las cosas de forma en que cuadren con una doctrina, con un relato al que estamos supeditados, lo único que hacemos no es solucionar el problema, sino aceptarlo, pero aceptarlo de manera limitante, hasta el punto de poder llegar a aceptar ideas absolutamente aberrantes y esclavizantes y no poder prescindir de ellas. Un buen ejemplo es el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, y su dictadura tecnodigital y ecofascista en curso. El ser humano sería capaz de renunciar a sus derechos básicos constitucionales por un sentimiento de civilización protectora al cual ha sido programado. No, yo me pincho lo que ustedes me digan. Ustedes son los expertos, aunque ya haya sido demostrado que nos han tomado el pelo y nos han intoxicado, ustedes siguen siendo los expertos. Ustedes son nuestros dioses. El nuevo dios del cientifismo, lo que ustedes digan, porque sin ustedes todavía no sabríamos lo que es el fuego. Esa es la aberrante disquisición a través de la cual se ha adoctrinado a los seres humanos y que les ha sometido a un estado mental a través del cual son capaces de aceptar cualquier tipo de violación de sus derechos básicos constitucionales. Esa es la base del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030. Y también una vuelta a empezar. No se trata de lógica, sino de perseverancia. En la amplitud de esa terquedad está lo trágico de la obra. En ciertos hombres el fuego de eternidad que los devora es lo bastante grande para que quemen en el corazón de quienes los rodean. Efectivamente, el hombre absurdo, con su espontaneidad, puede llegar a encender la mecha de la rebelión en sus congéneres borreguiles. En eso estamos, señoras con señores. Kierkegaard se debe herir de muerte a la esperanza terrenal, pues sólo entonces nos salva la esperanza verdadera. ¿Cuál es la esperanza verdadera? Según Kierkegaard, la pureza del corazón. Y el hombre absurdo, que no pretende y no espera, que da sin recibir su esperanza, es puro, de corazón. En ese sentido es como un niño. Pues también una verdad, por su propia definición, es estéril. Todas las evidencias lo son. En un mundo donde todo viene dado y nada es explicado, la fecundidad de un valor o de una metafísica es una noción vacía de sentido. Como en todas las religiones, el hombre se ha liberado en ella del peso de su propia vida. Delegar a una divinidad es quitar la responsabilidad de la propia vida. Delegar en un padre es quitar la propia responsabilidad de tus actos, como menor, inconsciente. Pero aunque yo sepa esto, aunque pueda también admirarlo, sé también que no busco lo que es universal, sino lo que es verdadero. ¿Acaso no coincidan? Cuanto más exaltante es la vida, más absurda es la idea de perderla. Señoras con señores, el mito de Sísifo, Albert Camus. Fin. Sean absurdos.